todos ven. Eso solo pasa en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. 7:34 de la mañana. Y la conservación de la biodiversidad en nuestro país presenta retos significativos y los zoológicos están en el centro de esa lucha. Estos centros, que son fundamentales para la protección de especies y la educación ambiental, enfrentan grandes dificultades para mantener sus operaciones y el bienestar de los animales. Para analizar esta compleja situación y conocer las iniciativas que se están llevando a cabo, tengo en el estudio el gusto de recibir a Roque Félix Arbelo, fundador de la Casita del Avestruz, y Angélica Flores, quien es la directora general de la Casita del Avestruz. Bienvenidos ambos, es un gusto tenerlos aquí en el estudio. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Comencemos hablando además de la polémica que además está asociada a la figura de los zoológicos o de estos centros, porque puede ser un tema que desate pasiones entre quienes creen que con zoológicos y facilidades de este tipo educas y proteges algunas especies, pero más bien hay quien piensa que se trata de maltrato. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los valores positivos que hay en zoológicos y centros de conservación? Sí, en efecto. Hay muchas personas o algunas personas que creen que los zoológicos tienen como fin a veces lucrarse o a veces ser un centro de tenencia de especies en situaciones de hacinamiento con el ánimo de crear algún tipo de lucro. Pero realmente la tendencia mundial, y en Venezuela también, es que los zoológicos, más que eso, son un centro que te permite recibir animalitos, sea por donaciones, sea porque se encontraban en un estado de abandono o porque fueron incautados en situaciones de tráfico ilegal, o porque tienen alguna enfermedad, sufrieron algún accidente, entre muchas otras causas. Y la tendencia actual está a que esos animalitos puedan ser recibidos, puedan ser atendidos, puedan tener una adaptación en un hábitat en caso de que ya no puedan ser liberados, lo más parecido a la naturaleza, y que los animalitos vivan de la mejor manera, no en cautiverio, sino bajo la mejor manera, bajo el cuidado humano. En el caso de nosotros, como zoológico privado de la Casita del Avestruz, nos hemos encontrado en muchas situaciones donde nos han llegado cantidades de animalitos como guacamayas en mal estado, monitos, zarigüeyas, entre muchas otras especies. Y entonces de repente, bueno, las tenemos en una situación de cuarentena para darle la mejor ayuda posible desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista de alimentación, entre otras. Mucha gente piensa a veces, mire, ese animalito lo tienen encerrado allí en una jaulita o lo tienen en una jaula muy pequeña, y nosotros tenemos la idea de poner siempre un cartelito para que la gente sepa, mira, este animalito fue recuperado, tenía una ala rota, aquí hay una guacamaya que se encontró en una autopista en un estado deplorable, la hemos recuperado, la tenemos aquí y luego va a ser liberada o de alguna manera reinsertada en un hábitat lo mejor posible a como estaba en la naturaleza. Entonces los zoológicos hoy en día a nivel mundial tienden a la conservación y en algunos casos de especies que están en peligro o amenaza de extinción a su reproducción, lo cual también es muy interesante. Para nosotros lo más importante es la prevención y hay un dicho que nosotros tenemos en el zoológico que no es porque no se requiera, que mientras menos necesidad tengamos de un veterinario es porque vamos por buen camino, en el sentido que los animalitos están bien, tienen muy pocas incidencias en cuanto a enfermedades y patologías. Nosotros estamos muy pendientes de cada animalito, de cada detalle, desde la mañana hasta la noche. Nuestra labor es identificarlos todos los días, revisarlos, atenderlos, y cuando vemos el más mínimo detalle de afectación, inmediatamente estamos encima de él. Y eso nos ayuda mucho, la prevención nos ayuda mucho a que el animalito esté bien. Luego, en segundo lugar, nos enfocamos mucho a su hábitat, a que el hábitat sea lo más parecido a la naturaleza, no a una situación de hacinamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la tendencia de los zoológicos en el pasado era que tuviese, mira, como una cárcel. Una jaula. Con barrotas, una jaula. Entonces nosotros, bueno, hay a veces que no puedes evitarlo, porque de repente tienes un ocelote, un cunaguaro. Entonces, bueno, ¿cómo hago con este animalito? No lo puedo tener en libertad. La gente nos dice, pero libéralo. Lo libero, bueno, nosotros tenemos muchísimos animales en nuestro santuario en libertad. Pavos reales, gansos, cochitos vietnamitas, tenemos una danta en libertad que anda libre, entonces suelto un ocelote y hay una complicación. Entonces, pero sin embargo,
Y esta es la tendencia de los zoológicos a nivel internacional y también en Venezuela lo hemos visto, tanto los zoológicos públicos como los privados. Nosotros somos un zoológico privado, pero estamos en una red de conexión con los demás zoológicos. Y la tendencia es a que sus hábitats, no es fácil, porque la inversión que hay que hacer es increíble y es bastante complejo, pero lo hacemos. Y mi madre, mi esposa y yo lo hacemos a pulmón cada día, estamos mejorando y la gente que va nos ve trabajando, estamos abiertos, pero seguimos trabajando, seguimos adaptándolos a los hábitats, tratamos de hacer incluso ambientes que sean lo más parecidos a su naturaleza, con cuevas, árboles, entre otros muy similares y con una gran amplitud. Y bueno, hemos visto también que la tendencia en los zoológicos públicos, a pesar de que somos privados, es a ello, pues a conservarlos, a reproducirlos, a ayudarlos. Y hay nuevas tendencias hoy en día en cuanto a eso. Hemos visto que la situación de la prevención se está aplicando bastante bien, tanto en privado como en público. Ahora, hablaba Roque Félix Arbelo, fundador de la Casita del Avestruz, pero también nos acompaña Angélica Flores, quien es la directora general de la Casita del Avestruz, que también es un zoológico de contacto. ¿Qué les permite y cuál es la experiencia cuando reciben no solo a personas adultas, sino también a niños, a vivir esa experiencia que puede ser no solo divertida, entretenida, pero que también les deja información sobre biodiversidad y sobre ecosistemas? Sí, correcto. Nosotros queremos hacer, siempre que las personas nos visitan, hacer una diferencia, no simplemente visitar un zoológico, porque en un zoológico quizás uno puede ir, ver a los animales simplemente y no conectas con ellos. Entonces lo que nosotros buscamos en la Casita del Avestruz a través del contacto con los animales es crear esa conexión para generar empatía con la especie. Y de ese modo, pues, hemos logrado que muchas personas aprendan de cada una de las especies, sobre todo las que son autóctonas de nuestro país, como los chigüires, que ahora les dicen capibaras. Sí. Entonces, los niños lo conocen de esa manera. Y es increíble esa conexión que pueden generar, porque muchas personas nos ha tocado, o personalmente yo he visto, visitantes que van desde niños, adultos que interactúan con los chigüires y dicen, ¿y esto se lo comen? Porque claro, en el interior del país es muy común comer... El pisillo de chigüire. Sí, comer chigüire. Entonces las personas dicen, no, yo jamás voy a comer esto, no podría. Porque claro, tienen esa interacción, el chigüire se te monta en las piernas, lo acaricias. Y la idea no es generar un mascotismo porque no es una mascota, eso hay que dejarlo claro. Los animales silvestres no son mascota y no están para tenerlos de manera doméstica en casa. Lo que nosotros buscamos es generar, como te comento, esa conexión, empatía, que sepan que es un animal que tiene sentimientos, que tiene un valor en el ecosistema, de modo tal que las personas pues eviten lastimarlos en la naturaleza o cazarlos. Porque también se dan cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos una interacción con cunaguaro y hay personas que quieren un cunaguaro de mascota, lo cual es una locura. Exacto. Eso no es un gato. Eso no es un gato y las personas teniendo la interacción con los cunaguaros se dan cuenta de que no es un gato y que no podrían tenerlo, porque además de que requiere muchísimo espacio y cuidados especiales, las personas dicen, ¿le puedo dar gatarina? No, no le puedes dar gatarina, no es un gato. Le voy a dar entonces carne de res, no le puedes dar carne de res, necesita una dieta específica de alimento vivo, necesita gallinas, necesita ratones, entonces eso es muy complicado cumplirlo en una casa, por ejemplo. Bueno, además el riesgo que supone, porque es un animal que exacto. No, puede hacer daño. Precisamente, no todos los cunaguaros, de hecho, nosotros tenemos una que se llama Aquila, es excepcional, es 1 en 1.000.000, y a veces las personas creen que pueden tenerlo como si fuese un gatito en casa, pero lo común es que un cunaguaro sea un animal esquivo, que no quiera en una casa, por ejemplo, pues estar con la persona todo el rato. Y las personas creen que es un gatito que lo puedes acariciar, que puedes estar paseándolo quizás en la calle, y no, es un animal que tiene garras, tiene dientes, tiene muchísima fuerza, y por supuesto como un animal salvaje tiene instintos, que quizás un gato pues no lo tendría, y nosotros hacemos mucho énfasis en que no es un animal, mira, puedes acariciarlo acá para que veas cómo es la especie, para que generes una conexión con él, pero fíjate que es un animal que tiene unas garras súper grandes, tiene dientes y podría llegar a lastimar si lo tienes en tu casa. Recientemente se acaba de dar el nacimiento de 3 leones. Correcto. En cautiverio, en un zoológico en Mérida, y entiendo que es la primera vez que ocurre en nuestro país. ¿Cómo se da ese
ese proceso de que nazcan nuevas especies que además no son autóctonas de nuestro país? ¿Y cómo se da la incorporación de nuevas especies a zoológicos? ¿Eso es a través de compra? ¿Todos son rescatados? ¿Cuál es la legislación en Venezuela sobre eso? Bueno, fíjate, tenemos la ley de fauna silvestre, que es una ley ya antigua, que regula todo lo que es el respeto de la fauna silvestre. La fauna silvestre siempre va a ser fauna silvestre. Así como decía Angélica hace un momento, los cunaguaros, los chigüires, un puma, un puma yaguaraundí, una onza yaguaraundí, siempre van a ser, por más que tú entres y lo veas habituado a la manipulación, porque es muy diferente señalar que el animal es doméstico. La domesticación implica una cantidad de años que el animalito ha pasado con el hombre y se ha domesticado. Esto es gatos y perros, por ejemplo. Pero en el caso de la fauna silvestre siempre será fauna silvestre. Y lo que puede haber es una adecuación, la posibilidad de que el animalito esté con el ser humano, pero porque se ha habituado. Nosotros tenemos un show con tarántulas allá en la Casa del Avestruz, y le digo, mira, esto no creas que porque yo te estoy poniendo una araña mona, que es la araña más grande del mundo, o la estás viendo, la estamos manipulando, este es un show educativo. Y siempre, antes de hacer cualquier show, le explicamos a las personas por qué estos animalitos no se les debe hacer daño y por qué no los pueden tener en casa, y porque siempre van a ser fauna silvestre. Y la gente me pregunta, ¿esto me va a morder? Yo le digo, mira, nosotros, obviamente, esto es una demostración controlada, y no va a pasar aquí, pero obviamente si lo tienes en tu casa es muy, muy, muy distinto. Entonces eso es súper interesante de tenerlo en cuenta. La fauna silvestre siempre va a ser fauna silvestre, nunca va a ser doméstica como el caso de los capibaras. Mira, yo lo amo, lo abrazo, te besa, te lame, pero siempre puede tener su lado salvaje. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo se da el tema del nacimiento de Sí, nuevas el especies? tema del nacimiento de las especies. Normalmente son animales que vienen puede ser de alguna incautación o de algún intercambio a nivel internacional, porque hay un convenio, que es el CITES, que es el Convenio Internacional sobre protección de la fauna silvestre en amenaza, incluso en amenaza de extinción, y muchas veces está regulado en ese convenio la posibilidad de que los zoológicos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, puedan intercambiar especies, cuya población no está en peligro de extinción, y puede haber ese intercambio, puede haber con el caso de leones, con el caso de tigres, pumas, etcétera. Entonces eso existe, esa posibilidad, o puede ser por incautación también. Entiendo que el caso de los leoncitos que nacieron de Mérida, sí, están muy, muy, muy bien, están muy lindos. Nosotros tuvimos un caso increíble que no se ha comentado mucho en nuestro zoológico, y es el nacimiento de un animal súper exótico, y es el segundo mamífero terrestre más rápido del mundo, aunque no parezca muy enlistado a veces, que es la onza yaguaraundí o el puma yaguaraundí, que en cautiverio, para que eso nazca, es uno en 20 millones, porque es un animal tan raro y tan exótico que es familia del chita o guepardo, y por eso es el segundo más rápido del mundo. Lo tenemos en nuestro zoológico, que es el puma onza yaguaraundí, y acaba de nacer un bebé súper hermoso que tiene un mes, y para que eso se vea en cautiverio, es como te digo, es más difícil que el tema de los leoncitos. Es algo súper increíble, la gente va, lo observa, es una belleza, y nosotros tuvimos la oportunidad de rescatar estos animalitos. Fíjate que tú me preguntabas de cuál es el origen, en el caso del machito, lo tenían unos santeros, y con el permiso del MINET, que es la autoridad que nos regula, lo pudimos llevar a Casa del Avestruz, y en el caso de la hembra también fue de incautación. Cuando se unieron, bueno, hicieron una pareja increíble. Desde el primer momento se amaron los dos y hicieron pareja, se aparearon y tuvieron a este hermoso bebé que se llama Tapuy, y tienen que ir a verlo, es una belleza. Entonces tenemos a Buki, que es el macho, tenemos a Kiara, que es la hembra, y acaba de nacer Tapuy, que es una belleza. Ahora, pero estamos hablando de un pariente de un chita, de un guepardo. Sí. ¿Cómo es que alguien tenía animales como estos? No alguien, sino en 2 ocasiones se dieron animales como estos de manera ilegal en nuestro país. Bueno, fíjate. ¿Cómo se da el tráfico de especies de ese? Porque está condenado por la ley, está penado por la ley, y además es terrible hacerlo, pero estamos acostumbrados a ver en algunas zonas en carreteras la venta de algunas aves o de algunos monos. Sí, pero pasa. yo no he visto un puma en venta en ninguna carretera. Sí, eso pasa normalmente. Nosotros tenemos un pumita que se llama Nala, que es una belleza, que también fue rescatado bebé. Entendemos que su madre había fallecido, lo tenían unas personas de forma ilegal,
ya estaba más o menos habituado a la manipulación. Repito, la fauna silvestre no se domestica. Está habituado a la manipulación y con autorización de la autoridad competente pudimos recibirlo y ahorita, bueno, tú la vas a ver, nos abraza, es muy mansa, pero nunca está domesticada. En el caso que te decía, que te comentaba de la onza yaguarabundi, que es del continente americano, ella deriva del chitoque pardo, pero no en este momento. Hace muchos años, hace miles de años, en América existió, cuando estaba unido el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska, el chita vivió aquí en América, lo cual es increíble, ya no existen, están en Asia y África, y parte de su descendencia fue el puma y la onza. Y por eso es que la onza lleva en su ADN esa fuerza, ese ímpetu, esa característica y esa velocidad tan importante. Pero sí puedes encontrarte con la posibilidad de que exista tráfico ilegal, todavía existe, y las autoridades competentes entiendo que están luchando fuerte contra eso. Como te repito, somos un ente privado, y a veces los zoológicos reciben estos animalitos de tráfico ilegal, de ventas comerciales que los han traído al país. Yo desconozco bajo qué vía y modalidad se hace. Y entonces la autoridad competente se comunica con los zoológicos, con nosotros: mira, tenemos este animal, está en mal estado, está habituado a la manipulación, no puede ser liberado. Imagínate, yo libero ahorita a Aquila, que es nuestra cunaguaro, que parece una gatita, y no va a durar una semana en libertad. Entonces mucha gente me dice, libérenlos, pero es que no va a durar, ya está habituada a estar con el ser humano y no va a durar en libertad. Es como una guacamaya. Mira, libéranla de esas jaulas. Nosotros lo hacemos. Nosotros recibimos de Protección Civil cantidades de llamadas por guacamayas que se encuentran en mal estado o que las tienen unas personas. Pedimos permiso a la autoridad competente para poder recibirlas, porque tampoco se puede liberar un animal en cualquier lado. Imagínate nosotros liberando, por ejemplo, especies exóticas, una agapornis, que es una ave africana, que no es autóctona de nuestro país, puede ser que afecte la biodiversidad venezolana. Entonces tenemos que pedir permiso para todo, tanto para recibir como para liberar. Entonces pedimos permiso a la autoridad competente. Miren, hay una guacamaya que llegó. Hay que dar una cuarentena obligatoria por la ley. Claro. Está en la ley de la fauna silvestre o en la ley de la fauna doméstica también. Se le da la cuarentena por ley a ver si el animal no tiene ninguna enfermedad que pueda transmitir a otro animalito, si está bien, cómo reacciona. Luego se pasa, en el caso de nosotros, a un segundo espacio más grande, a ver cómo evoluciona. Y luego, en el caso de las aves, se ponen en libertad dentro de nuestro zoológico. Y el 90% se quedan allí. Y como yo siempre digo, si el animalito quiere volar y quiere ser libre, y como decía mi padre, es mejor un día en libertad que 100 años preso. Entonces la tendencia de los zoológicos es que los animales estén como en un santuario, que tengan un gran espacio en libertad, es lo que tratamos de hacer nosotros. Pero sí, sigue habiendo tráfico ilegal, sigue existiendo. Entiendo que las autoridades competentes están muy encima de eso y nos damos cuenta, porque nos llaman mucho, dicen, mira, acabamos de incautar este animalito, acabamos de incautar este otro, ustedes lo pueden Pero es que recibir. además, prácticas como esas, más allá de lo que le hace a los animales, pueden tener un riesgo tremendo para los ecosistemas que además perduran el tiempo. Y está el caso en Colombia que el capricho exótico de una persona trajo hipopótamos que han terminado por casi que causar un desequilibrio ecológico porque no son especies autóctonas, y terminan convirtiéndose de depredadores de otras especies. Y todavía entiendo que la lucha con los hipopótamos en Sí, Colombia se mantiene vigente. Sí, en Colombia con los hipopótamos, en Florida con las pitones, que fueron llevadas como mascota y luego empezaron a crecer desproporcionadamente. En nuestro país eso está bastante controlado y vigilado en el siguiente sentido. Si tú, por ejemplo, tienes en tu zoológico una pitón que te puede llegar a crecer 8 metros, libera y que te llega a escapar en una zona, bueno, y se reproduce muy rápidamente, puede llegar a afectar la biodiversidad, Claro. sí, de un país. Igual en el tema de las aves. Entonces está muy controlado, la autoridad competente es muy celosa de permitir el ingreso al país de este tipo de faunas, de exóticos silvestres, para poder tener un control. Y si se hace, en el caso por lo menos de nosotros privados, tiene que estar en unos recintos muy bien protegidos, pero bien adecuados para que el animalito no pueda escaparse. Pero sí ha ocurrido en algunos otros países. Tengo entendido que en Venezuela no tenemos ese peligro, pero lo que sí tenemos, y en lo que nosotros hacemos énfasis, lo acaba de decir Angélica y yo también lo afirmo,
es que la gente tiene que educarse. La gente no puede estar cazando chigüires, no pueden estar cazando cunaguaros, no pueden estar cazando jaguares. El jaguar en Venezuela quedarán 3.000 nada más y deberían por lo menos haber más de 50.000, 100.000. El caso de los ocelotes, en el mundo, en los cunaguaros, quedarán 20 a 30.000 nada más en el continente americano y debería haber 500.000. Entonces, la locura desproporcionada por hacerse de un animal como mascota, por comercializar su piel, etcétera, ha llevado a estos animalitos cada vez más a un punto donde vamos a llegar a la extinción de la especie, como ha pasado con otros animales. Sí. Bueno, quiero agradecerles a ambos y para despedir, por favor compartan dónde queda la casita del avestruz y cuáles son las redes sociales para quien quiera vivir esta experiencia y aprender de los animalitos que tienen ahí. Nosotros estamos ubicados en El Hatillo, específicamente en la zona rural del Hatillo, en el sector La Mata. Y nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, es @lacasitaDelAvestruzCaracas. Bueno, pues muchísimas gracias a Roque Félix y Angélica por estos minutos. 7:55, vamos a la pausa, ya venimos. Cada día es una nueva